Si no sabes por qué el proyecto va retrasado, o no te da la vida para hacer todo lo que tienes que hacer, o llegas a la siguiente reunión sin la documentación que tenías que llevar, es porque no estás teniendo en cuenta esas otras tareas que hay que hacer para ser eficiente. Y por eso hoy tienes que escuchar este capítulo porque vamos a hablar de estas otras tareas. Hola a todos y bienvenidos al episodio número 31 de Buscando el Proyecto Perfecto, un podcast basado en hechos reales. Yo soy José Luis de la Rocha y algunas veces trabajo de arquitecto y otras de delineante, de director de proyectos o CEO de mi empresa, pero siempre disfrutando de cada momento. En este podcast os voy a contar mi experiencia sobre algunas cosas que podéis hacer para mejorar el resultado de los proyectos y de vuestra empresa. Si piensas en todas las cosas que tienes que hacer a lo largo del día, seguro que aparecerán tareas como diseñar, dibujar planos, calcular instalaciones o estructuras, visitar la obra, reunirme con alguien, elaborar documentos, llamar a alguien, etc. Si ahora coges y te apuntas minuto a minuto qué has estado haciendo durante todo el día, y esto durante toda una semana, verás que hay tareas que no encajan en estas tareas de producción, que hay pequeñas cosas que has tenido que hacer entre una y otra y que no las habías apuntado y al final has tenido que quedarte un rato más trabajando para poder terminarlas. O lo que es peor aún, has terminado de trabajar y no has hecho esas tareas porque no las consideras importantes. Pero eso es porque no sabes que son fundamentales a largo plazo para mejorar tu rendimiento y el de tu organización. Y eso nos pasa porque tenemos la costumbre de que nuestro trabajo debe estar centrado en hacer tareas de proyecto durante el máximo tiempo posible, hasta que se termina la jornada laboral. Pero esto no debe de ser así. Tu trabajo como técnico no puede ser el 100% de producción, ni el tuyo ni el de nadie. Hay que hacer otras cosas que también aportan rendimiento a los proyectos y que no son las tareas de diseñar, calcular, dibujar, etc. Ni siquiera me refiero a reunirse con un cliente o acciones comerciales o temas estratégicos y directivos, que serán las tareas principales de otros roles pues, que son menos técnicos. Todos los perfiles deben dedicar un tiempo mayoritario a hacer tareas que vienen definidas en las funciones de su rol, pero hay que dedicar tiempo también a otras tareas complementarias que son también fundamentales. Estas tareas las he agrupado en tres paquetes. Son las tareas de planificación y control, las tareas de mejora y las tareas de comunicación. Una cosa que tienen en común es que estas tareas hay que hacerlas en las horas de trabajo, salvo alguna excepción. Si tu horario es de 8 horas, pues tendrás que hacerlas en esas 8 horas y tendrán que pagártelas porque son horas de trabajo, no son horas extraordinarias, sino son tareas tan importantes como las otras. Son como el postre o el café dentro de un menú. Vamos a ver cuáles son y la importancia que tienen. Las primeras que vamos a analizar son las tareas relativas a la planificación y el control de tu trabajo. No confundir con la planificación y el control del proyecto, que son tareas productivas que hará el director de proyecto. Estas tareas a las que me refiero son las destinadas a planificar y controlar el resto de tus tareas de producción. Son las que te van a permitir saber qué tienes que hacer en cada momento, cuándo lo tienes que hacer y posteriormente qué has hecho. Con esto podemos valorar nuestra carga de trabajo prevista y nuestro esfuerzo realmente ejecutado y ver si nos hemos pasado porque hemos planificado mal o porque hemos hecho retrabajo o porque nos hemos entretenido más de la cuenta en las tareas porque nos han interrumpido o por lo que sea. Y nos van a permitir a futuro hacer mejores planificaciones, saber valorar nuestro tiempo y entender que los trabajos requieren un esfuerzo que muchas veces minusvaloramos y por eso acabamos entregando tarde y mal. También nos va a permitir mostrarle a otros nuestra carga de trabajo o ver la carga de trabajo de otros y así mejorar el rendimiento conjunto del equipo. El siguiente grupo de tareas son las destinadas a hacer mejor tu trabajo, las tareas de mejora. Hay que dedicar un tiempo a estar actualizado en las normativas, en los programas, en las herramientas y formas de trabajar que están continuamente cambiando y evolucionando. Tienes que dedicar tiempo a leer normativas nuevas, a hacer cursos específicos para adquirir nuevos conocimientos y poder así aplicarlos en los proyectos.
tendrás que dedicar tiempo a aprender a manejar mejor el software que usas o nuevos programas que necesitas usar para hacer mejor el trabajo o nuevas herramientas, porque no vas a ser productivo en un software el próximo martes por arte de magia. Tienes que dedicar tiempo y ponerte a trabajar con él, equivocarte, mirar ayudas en internet, consultar con tus compañeros, volver a probar y así hasta que vas interiorizando la forma de trabajar, hasta comenzar a ser productivo. Y esto son horas que tienes que dedicar en tu trabajo. Hay que dedicar tiempo también a repasar la forma que tienes de trabajar, ponerla por escrito y ver si estás siendo eficiente. En definitiva, en diseñar y mejorar tus procesos. Y para hacer todas estas tareas se pueden dar varios casos. Que la empresa disponga de horas dentro de la jornada laboral para la formación periódica y que todos los empleados se formen en determinados programas, sistemas, procesos, etcétera, a través de cursos internos para compartir conocimiento entre todos. O que el tiempo que dediques a esa formación pues sea fuera de tu horario laboral a demanda según tus necesidades. De cualquier forma, tienes que buscar estas horas a la semana para realizar estas actividades. Y por último, pero no menos importante, son las tareas de comunicación, que son fundamentales para mejorar el rendimiento del equipo. Tienes que comunicarte con el equipo, dar feedback de las cosas que haces, comunicar qué cosas estás haciendo y qué cosas tienes que hacer. Y también súper importante, leer lo que han escrito los demás, enterarte si necesitan ayuda. Tienes que saber qué se cuece en tu organización. Eso también son horas de trabajo que tienes que dedicar dentro de tu jornada laboral. Especial atención en este grupo tienen las reuniones y las llamadas, ya sean con clientes, con colaboradores, con el propio equipo, etcétera. Tienen que ser las mínimas necesarias, pero de cualquier manera tendrás que dedicar tiempo a ellas. Pero no solo valorar el tiempo que dure la reunión, sino que tendrás que pensar en los tiempos previos de la organización para realizar convocatorias, preparar documentos, etcétera, y los posteriores de hacer resúmenes o actas de reuniones, gestionar las tareas que surgen y organizar y planificar nuevas acciones. La cuestión es que este tiempo que dedicas a estas tareas también corresponden a la tarea de reunión, si quieres que de verdad sea una tarea efectiva. Por último, están otras tareas de comunicación no tan directas como los correos, aplicaciones de mensajería, etcétera, que podrás planificar tiempo para compactar la atención en esos momentos, pero que tarde o temprano tendrás que dedicar parte de tu esfuerzo en eso. Y les pasa lo mismo que las reuniones y las llamadas, que derivarán en acciones que tendrás también que gestionar de forma adecuada. Antes de continuar hablándote de estas otras tareas, tengo que informarte que tienes una tarea pendiente. Una tarea muy importante para mí. Se trata de comprar una taza personalizada con tu nombre que pone que estás buscando el proyecto perfecto. Si estás en el grupo de Discord, puedes pedírmela y te la preparo para que te la puedas comprar en la tienda de buscandoelproyectoperfecto.com/tienda. No pierdas la oportunidad porque a partir del año que viene voy a subir los precios. Es una tarea que yo también tengo pendiente. Y ahora os dejo seguir escuchando el capítulo. Entonces, además de diseñar, dibujar, calcular y hacer reuniones, también hay que hacer todas estas tareas que hemos estado viendo anteriormente y a continuación pues voy a indicar qué herramientas necesitas para conseguirlo. Lo primero que tienes que tener es un listado de tareas. Para esta gestión de tareas puedes usar desde una libreta en papel o cualquiera de las muchas aplicaciones tanto de escritorio como para móviles que existen. Y sistemas para gestionar tareas también es un tema muy diverso, desde GTD, el método para o Bullet Journal o ninguno de estos y lo haces a tu estilo. Pero no importa el programa que tengas o el sistema que uses, porque lo que yo te vengo a contar hoy es que tienes que dedicar un tiempo a esa gestión y tener organizadas las tareas que tienes que hacer. Y después tienes que darle dimensión temporal. Es decir, una cosa es tener una lista de tareas y otra cosa es ponerle los tiempos que tienes previsto que vas a tardar en hacer las tareas a toda esta lista. Porque la lista ocupan todo lo mismo, pero cuando le pones la duración, la cosa cambia. Y además de darle duración, tienes que programarlas en una fecha concreta. Pero no es ponerle un tiempo final de ejecución, que es lo que te permiten la mayoría de los programas de gestión, sino que tendrás que empezar a ponerla cuándo de verdad vas a empezar a hacer esa tarea y cuándo tienes previsto que se termine. Para eso es fundamental disponer las tareas en un calendario. Y te das cuenta de que una tarea que ocupa una simple línea y que estimas que durará unas 40 horas, pues no lo vas a poder resolver en un día. Y si la programas en paquetes de 8 horas, pues te va a durar toda la semana sin hacer otra cosa más que esa tarea. Y aquí viene un truco que os voy a explicar para planificar correctamente estas tareas. Además de las tareas de producción, las que tú vas a poner normalmente en tu lista de tareas, tienes que dejar tiempo para hacer otras tareas
que son las que te estoy contando en el capítulo de hoy, estas de planificación, de gestión de las tareas, etcétera. También tendrás que dedicar un tiempo a las desviaciones de esas propias tareas de producción. Es decir, unas tareas que ya tienes planificadas, que van a durar un tiempo que has previsto y que no van a durar ese tiempo, van a durar normalmente más, por lo que sea. Y además tienes que dedicar un tiempo a imprevistos, porque seguro que además de las desviaciones de estas tareas y todas las tareas que no tenías en cuenta que tienes que hacer para revisar las tareas, ponerlas en orden, gestionarlas, etcétera, te va a llamar un cliente, vas a tener varios problemas, van a aparecer nuevos encargos y tienes que tener un tiempo destinado a ese volumen de trabajo que te va a aparecer nuevo. Por lo tanto, de forma efectiva, solo vas a poder planificar aproximadamente unas 5 horas de las 8 para tareas productivas y tendrás que dejar una hora para desviaciones, otra hora para imprevistos y otra hora para ese paquete de tareas que estamos viendo hoy. Si después, por lo que sea, no has tenido esas interrupciones ni ha habido imprevistos, pues esas tareas las incorporas a la hora de producción. Y si esa hora que hemos destinado a dedicar a hacer la gestión de tareas, la formación, la planificación, pues resulta que no lo destinamos hoy por lo que sea, por hemos sido más ágiles, pues también lo dedicamos a producción. Y entonces, normalmente, pues vamos acelerando el tiempo previsto. No al revés, como estamos funcionando normalmente, que es pues diciendo que vamos a tardar una semana y después nos encontramos que tardamos 2 semanas. Una vez tengamos la agenda planificada, pues es hora de ponerse a hacer las tareas que hemos indicado en el calendario. Pero es fundamental que una vez que hemos terminado el trabajo, comprobar los tiempos que hemos tardado en hacer las cosas y hacer esos partes de trabajo. O bien lo podemos hacer en el propio calendario, poniendo y estirando, recortando la tarea que hemos ejecutado en la magnitud del tiempo que ha usado, o podemos usar un Excel en el que pongamos, pues esta tarea se ha dedicado tantas horas, o bien en aplicaciones específicas de control de tiempos como Toggle o muchas otras que hay en el mercado. Con esto, pues te va a servir para medir tus planificaciones y ver si han sido acertadas, cuánto tiempo llevas sobre la planificación y controlar si las tareas van según la dirección planificada. Con el tiempo te va a permitir reducir los colchones y estimar cada vez mejor las tareas que sueles hacer y tener mejor olfato para esas tareas nuevas que aparecen y tienes que decidir cuánto tiempo le tienes que dedicar sin tener alguna referencia previa. Otra cosa que tienes que dedicar tiempo es que después de hacer cada una de estas tareas, hacer un registro de qué se ha hecho para el resto del equipo o para ti mismo. Esto no es necesario hacerlo para todas las tareas, pero seguramente haya muchas en las que tendrás que apuntar y llevar un diario de proyectos en el que vas contando qué ha pasado en esas actividades que has hecho, una reunión, una entrega de un documento, etcétera. Y esto es importante aunque trabajes solo, porque dentro de 5 años, cuando te llame un cliente, pues querrás tener un histórico de todo lo que pasó en el expediente, cuándo se entregaron los documentos, cuándo se envió a avisar, qué pasó en la reunión que hubo, cuánto te llevó a hacer un trabajo o qué cosas quedaron pendientes de resolver. Todo esto no te vas a acordar en el momento de todos los proyectos que has hecho durante todos los años. Y como no sabes qué proyecto te va a dar problemas, hay que hacerlo de todos los proyectos. Así te aseguras de que el día que llegue el problema tienes la garantía de que lo vas a poder consultar. Para hacer esto hay varias herramientas, pues desde hacerlo en una herramienta de tipo Teams o Slack o cualquier otra herramienta de comunicación de equipo, pero también lo puedes hacer en un Excel o en una lista de Microsoft o en una de Google. Con esto, pues llegamos al final del capítulo de hoy y espero haberte despertado esa necesidad de dedicar tiempo a esas otras tareas fundamentales para ser más productivo y eficiente en el día a día y que lo incorpores en tu rutina de trabajo habitual. Espero que te haya gustado y aportado alguna cosa que no sabías y te invito a enviarme dudas y consultas. Por último, quiero recordarte que además del podcast tengo una newsletter semanal donde hablo sobre estos temas, pero en píldoras más pequeñas. Si te interesa, prueba a suscribirte en la web de buscandoelproyectoperfecto.com/suscripción y con esto podrás acceder también al canal de Discord. Si te ha gustado, no olvides seguirme y recomendar este podcast a otros compañeros que también lo necesiten. Y sin más me despido y nos vemos en el próximo programa. Ay, mi alma, lo que me ha costado sentarme a grabar este capítulo. A ver si voy cogiendo ritmo y puedo volver a seguir sacando un capítulo cada 15 días. Pero es que estoy desbordado en temas de trabajo y temas personales, por lo que me cuesta sacar horas por más eficiente que sea. Ya te conté algunas de las actividades en las que estoy metido, voluntariado del grupo de usuarios BIM de Sevilla y del capítulo de Andalucía de PMI, mi nuevo trabajo en Berryland y mi antiguo trabajo en Aira, y para colmo algún proyecto de hace algunos años que ha empezado a dar problemas y he tenido que atenderlo. Todo esto
sobre la capa familiar que siempre está preparada para sacar temas para entretenerte. Y después tengo que sacar tiempo para hacer la newsletter semanal y el podcast quincenal. Aparte de leer libros, escuchar podcasts, hacer cursos, ir a la piscina, andar. Y todavía tengo que sacar tiempo para grabar algunos cursos que tengo preparados. Me da ansiedad nada más que de hacer el listado. Menos mal que ya tengo medio escrito el siguiente podcast y otros tantos en la cabeza preparados para salir. El problema no son las ideas, el problema es el tiempo. Bueno, os dejo que tengo a mi perro mirándome y quiere que lo saque a pasear. Venga, ¿dónde está la pelota? Bien. Tú que sigues escuchando el podcast, no querrás que te saque a pasear a ti también, ¿no?